Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dios, continuando con el estudio que hemos comenzado en el día de ayer sobre el conocimiento de Dios, cómo el mundo carece del conocimiento de Dios, y hoy vamos a hablar acerca de que el conocimiento de Dios es una revelación. Esto no implica que es algo que es difícil de alcanzar, sino que tiene que ser por obra de Dios. Amén. Cuando Dios interviene y obra, entonces ese conocimiento llega a nuestras vidas. Si tiene su Biblia, abra conmigo en Mateo capítulo 11, verso 27. Mateo capítulo 11, verso 27, para dar juntos lectura a las Sagradas Escrituras. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Hasta aquí damos lectura, dando gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos das el poder abrir las Escrituras, trayendo la lectura de tu palabra, lo cual, Señor, es lumbrera en medio de las tinieblas morales. Rogamos, Señor, que en la exposición de tu palabra y por la obra y la acción del Espíritu Santo nos sean iluminados los ojos del entendimiento, a fin de que seamos entendidos y podamos llegar a comprender con todos los santos, Señor, cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de tu amor que excede a todo conocimiento. Sea tu gracia con nosotros en este día, ministrándose tu palabra, Señor, con fluidez, libre de todo obstáculo, de dificultad, Padre, y que podamos ser en ello edificados conforme a la fe que tenemos en común. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, la revelación no es un misterio imposible de alcanzar, sino que tiene que obrar Dios. Amén. O sea, ¿por qué? Porque es algo que está oculto y debe ser descubierto. Así como el misterio del Evangelio, que estuvo oculto a través del tiempo y de las edades. Por eso cuando la Escritura nos habla de la venida del Mesías, nos habla de un gran gozo, como ayer leíamos citando en la carta a los Hebreos la cita del Salmo 22, verso 22, que dice: en medio de la congregación te alabaré y a mis hermanos daré a conocer tu nombre. Y en la carta a los Hebreos dice, diciendo: he aquí yo y los hijos que tú me has dado. Amén. Citándolo al profeta Isaías.
Entonces podemos ver que hay gran gozo. ¿Por qué? Porque llega un tiempo en donde el misterio que estaba oculto comienza a ser revelado. Por eso cuando los ángeles anunciaron el nacimiento del Señor, ¿de qué forma lo anunciaron? Con gran algarabía, diciendo, paz a los hombres de buena voluntad, amén, manifestando que ese momento era el comienzo de la manifestación del Dios hecho carne, donde se iba a dar a conocer a la humanidad. ¿Por qué este gozo en el cielo y compartido con aquellos que hemos recibido la revelación de Dios? Porque en la tierra no hay conocimiento de Dios. Así lo dice la Escritura. No hay quien le busque, no hay quien le conozca, no hay ni siquiera uno. Amén. El profeta Oseas en el capítulo 4 lo cita al profeta y dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando habla de conocimiento, no habla del conocimiento intelectual, como por ejemplo lo tenía la nación de Israel. Ellos podían gozar de una comunión por medio del tabernáculo con Dios, pero esa comunión pasó a ser un conocimiento de aquello que habían vivido sus antepasados, amén, pero no tenían una relación plena porque siempre iban ¿con qué? Con la culpa del pecado. Cargando con la culpa del pecado, no podían tener una buena relación con Dios. Amén. Así también hoy sucede en la iglesia contemporánea, que cuando no es quitada la culpabilidad del pecado, lavada la conciencia de obras muertas, tampoco se puede tener una relación plena con Dios. Por eso es que es necesaria la fe. Sin fe es imposible el agradar a Dios. ¿Qué significa? Que el hecho de estar en desagrado, que no hay una buena relación. Amén, no hay una buena relación. ¿Qué es eso lo que significa conocer? No es el conocimiento intelectual o el mero conocimiento popular de que si preguntáramos a las personas, ¿usted cree que hay Dios? Mayormente dirían que sí. Amén. En su mayoría dirían que sí. Pero creyendo que hay Dios no significa que le conozcan al Señor. No significa que haya una relación con Dios. ¿Por qué? Por causa de la culpabilidad del pecado. No puede un hombre que lleva la culpa del pecado acercarse al juez eterno, al juez soberano, sin llevar carga, sin llevar preocupación. Amén. Solamente la persona que le es revelado el Evangelio, que le es revelada la obra de Jesucristo, es quien puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Por eso que el conocimiento de Dios es algo que tenemos que masticarlo, es algo que tenemos que ir digiriéndolo, es algo que tenemos que ir meditando en ello. Primeramente, como leíamos recién, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien éste se lo quiere revelar. Quiere decir que ninguno de nosotros hubiéramos llegado a la presencia del Señor si no hubiera sido voluntad de Dios. Y llegando a la presencia del Señor, el Señor nos revela la presencia del Padre y su obra. Amén. Entonces podemos mirar que es una revelación. No es un misterio que no puede ser alcanzado, sino que es un misterio que se alcanza mediante la fe. Por eso la Escritura dice en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Sin embargo, nosotros miramos a la nación de Israel, que es un modelo, es un ejemplo para nosotros. ¿Qué dice acerca de la nación de Israel la Escritura? Que les vino endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Así nosotros leemos cuando leemos en Romanos capítulo 11, verso 25. Romanos capítulo 11, verso 25. Dice que ellos tuvieron endurecimiento en parte. A causa del propósito de Dios, Dios le dio espíritu de estupor. Que tuvieran ojos para ver, pero no vean. Y oídos para oír, pero no escuchen. A fin de que no se conviertan y sean sanados, y con el propósito de que el Evangelio llegue al mundo todo. Amén. Comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria. Por eso dice, mirad la benignidad de Dios para con vosotros los gentiles y la severidad para con su pueblo Israel. Aunque no es que se olvidó de ellos, les tiene presente a causa del pacto, a causa de los patriarcas, a causa de las promesas. Pero tenía un plan con nosotros la iglesia, que estábamos ajenos a la ciudadanía de Dios, que estábamos sin promesa, sin Dios en este mundo, sin esperanza, y a causa de que Dios quería llegar hasta nuestras vidas, revelándose, mostrándonos el misterio del Evangelio, cómo el hombre por medio de la fe puede llegar a compartir su naturaleza divina, es que les dio a ellos espíritu de estupor. Por eso me gustaría que leyéramos juntos en el capítulo 19, del Evangelio de Lucas, verso 42. Lucas capítulo 19, verso 42. Dice así, diciendo, si también tú conocieras, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si tú conocieras, por lo menos ahora, lo que es para tu paz, pero ahora, este tiempo, menciona el Señor, está encubierto de tus ojos. A causa de mi propósito, a causa de mi plan para con los gentiles, a causa de mi propósito, de mi plan para con la iglesia, he encubierto esta verdad de tus ojos para que no te conviertas y seas sanado, a fin de que el Evangelio llegara a las naciones todas. Por causa de que ellos eran parte de la manifestación de Dios por medio de la ley, ellos no podían entrar a la verdadera vida. ¿Por qué? Porque iban detrás de esta vida por medio de obras. A causa de que ellos iban detrás de esta vida por medio de obras, no podían entrar. ¿Por qué? Porque no es por obra. Dios no nos ha dado esto por obras, sino que nos lo ha dado por medio de la fe para que sea contado como una gracia, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es muy importante. Hay muchas personas que leen la Biblia, pero sigue estando encubierto el misterio. El Evangelio le sigue siendo un misterio. Muchas personas tienen el conocimiento intelectual de las Escrituras, pero todavía siguen llevando la carga de la culpa del pecado, por lo cual no pueden entrar en una relación con Dios. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué común tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna comunión. Entonces, una persona que lleva la culpa del pecado, que va cargando con eso, y que no ha creído a la verdad del Evangelio para ser salvo, para ser justificado de todos sus pecados, como si nunca los hubiera cometido, pero no porque no los hubiera cometido, sino porque fue saldada enteramente la deuda que nos era contraria. No puede entrar en esa relación con Dios. Por eso Pablo vio una necesidad. Él dijo,
lo doy todo por perdido, lo tengo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de aquel que me ciñó, de aquel que me tomó. ¿Y qué era lo que él tenía? Él tenía un vasto conocimiento de las Escrituras. Era un hombre celoso de la ley, un hombre que cumplía la ley. Pero dijo, lo doy por perdido, lo estimo todo por perdido, lo tengo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Él, bajo las obras de la ley, nunca iba a poder entrar en una comunión con Dios. Por eso cuando le escribe a los Gálatas, les exhorta y les dice, vosotros que queréis justificaros por medio de las obras, sabéis que si por medio de las obras os buscáis justificar, de la gracia habéis caído y de Cristo os habéis separado. Entonces, la relación que Dios crea por medio del Señor Jesucristo, reconciliando todas las cosas consigo mismo a través del cuerpo de carne de Jesucristo y de la sangre vertida de Jesús en la cruz del Calvario, se rompe, pero no porque Dios no haya tendido el puente, sino porque el hombre lo mira al puente y dice, no es seguro para mí. ¿Me comprende? No porque Dios no haya tendido el puente para que la humanidad pudiera pasar por él, sino porque el hombre lo mira y dice, no, este puente no es seguro. Mejor me quedo construyendo mi propio puente. Mejor me quedo construyendo mi propia religión. Mejor me quedo construyendo mi propia manera, mi forma de poder llegar a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Lo mismo que sucedió en Babel. Dios desciende y trae confusión. ¿Por qué cree que hay tanta confusión? Porque al desechar la verdad, al no glorificar a Dios, Dios nos entrega a una mente reprobada. Por eso es que es muy importante este tema para nosotros. ¿Por qué? Porque mejor es que todo hombre sea mentiroso, mas Dios permanezca siendo veraz. Mejor es que ninguno diga verdad, pero que Dios sea verdadero en todo. Amén. Si alguien viene y me dice a mí, pero mira, porque yo he tenido esta experiencia, mira, todo lo que tú me digas puede ser muy válido para ti, pero para mí no es válido. ¿Por qué? Porque la Escritura no es lo que me dice. La Escritura me dice que el hombre es justificado por el creer en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo consumó su obra en la cruz del Calvario, de manera que ya no hay nada que le podamos restar a esa obra para querer agregar algo nosotros, ni hay nada que le podamos agregar. ¿Por qué? Porque es una obra completa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Creer. Por eso es que la revelación no es tan imposible de alcanzar. Sin embargo, a algunos se les hace imposible. ¿Cuándo es que se les hace imposible? Cuando traen sus propios argumentos, cuando plantean sus propias ideas, cuando dejan fluir sus propios pensamientos. Ahí la revelación comienza a confundirse. En vez de ser un panorama claro, en vez de ser una verdad revelada, en vez de ser una luz en medio de la oscuridad, comienza a ser empañado por las propias ideas del hombre. Comienza a ser empañado por los propios pensamientos humanos. Nosotros no tenemos que traerle ideas a Dios, ni tampoco tenemos que fundamentar nuestros propios pensamientos. El justo vive por lo que cree. Y la fe, que es el creer, es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero miremos la benignidad de Dios. ¿Por qué? Porque no solo tuvo que sacrificar. Yo cuando pienso en ello, en la nación de Israel, ¿por qué? Porque hasta los días de hoy están esperándolo al Mesías, ¿no? Hasta los días de hoy. Yo me acuerdo cuando unas décadas atrás comenzó a ser el gran problema no la bomba atómica, sino las bombas químicas. Me acuerdo que muchos judíos ortodoxos, especialmente
los sefaradíes, los judíos ortodoxos, decían, no vamos a usar las máscaras. ¿Por qué? Porque antes que nos quieran destruir, va a venir el Mesías, porque ellos esperan al Mesías que los va a venir a libertar de la opresión de las naciones, para establecer un reino eterno. Están esperando la segunda venida. La primera venida del Señor les quedó como obnubilados, ellos no lo pudieron reconocer. Porque ¿cómo podían reconocer que el Mesías naciera en un pesebre? Que permitiera que muriera en manos del Imperio Romano. No podían entender esto. Para ellos no podía ser esa la figura del Mesías. Amén. ¿Pero por qué? Porque no entendían que lo que ellos practicaron por siglos, que era matar un cordero para limpiar sus pecados, venía a ser la figura del cuerpo verdadero, el cual es Cristo. La cual entendió Juan el Bautista cuando dijo allí en el capítulo 1, verso 29 del Evangelio de Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Él lo quitó del mundo, ¿no? Jesucristo, nosotros lo vamos a ir a buscar. Si Jesucristo quitó el pecado del mundo, porque ese es el testimonio que nos da Juan, porque le fue dado por revelación de Dios, nosotros vamos a ir a buscar el pecado. El pecado que cometí ayer, el pecado que cometí de pensamiento, de palabra y todas esas cosas. Si fue quitado, no lo vayamos a buscar. Vivamos por la fe, vivamos por el creer, vivamos por la obra de Jesucristo. Que si vivimos por la fe, si vivimos por el creer, vamos a vivir en la verdadera libertad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Todos lo llevaron para el campo de la demonología, esa palabra. Pero no tiene nada que ver. Amén. Cristo no nos vino a liberar del demonio, sino el demonio nos seguiría actuando. Pero el demonio sigue actuando. Aún actuaba en los días del Señor Jesucristo cuando mojaba el pan Judas con él en la mesa, ¿no? Que le dijo, Judas, tu corazón lleno de Satanás, anda, ve y haz lo que tiene que hacer pronto, ¿no? Y se levantó y fue. Los demás no entendían lo que le estaba diciendo, pensaban que fuera a comprar más pan, pero era que ya había entrado Satanás en su corazón. Él no vino a libertarnos del diablo, Él vino a libertarnos del pecado. Lo cierto es que si nos liberta del pecado, nos liberta de la muerte y nos liberta del diablo. ¿Por qué? Porque la muerte entró por el pecado. Amén. Y al morir, al quedar separado de Dios, quedamos expuestos al diablo. Pero siendo reconciliados para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hoy nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De manera que somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, por eso es que no le pudo reconocer Israel. Pero aunque Israel es amada, yo siempre que leo sobre Israel, busco allí en el capítulo 11. Mire, lea lo que dice Romanos capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas ante Baal. Así también, aún en este tiempo,
quedando un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. No ha desechado Dios a Israel, le ha dado endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y después todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque le conoció desde antes que se formara. Nosotros sabemos que Israel se formó de un hombre casi muerto, Abraham. De los lomos de Abraham sacó a Israel. De un hombre casi muerto. ¿Quién era? Un arameo errante. No era un hombre que se destacara. Era un arameo errante, dice la Biblia. Y casi muerto. Pero de ahí sacó a la nación de Israel. La conoció a Israel antes de que se formara. La preservó a través del tiempo para que por medio de esa nación viniera el Mesías, para que se cumpliera la promesa que él había dado de que de la mujer nacería un hijo, el cual pisaría la cabeza de la serpiente, el cual tendría enemistad con la serpiente, con la descendencia. Así tenía que cumplirse la palabra del Señor. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque también a usted y a mí nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Porque fuimos creados en Cristo, porque somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano. Dios no solamente tiene el conocimiento de la nación de Israel, sino también tiene el conocimiento de su esposa, la cual es la iglesia de Jesucristo. Y permítame que haga hincapié en esto. La iglesia no es la novia de Cristo. Una novia hoy la tengo y mañana la corro, ¿no? Es así. Pero a la esposa, no. Amén. La iglesia no es la novia, es la esposa. Ya fue tomada, ya fue comprada. En Efesios dice que Él la compró para presentársela a sí mismo. Se pagó la dote para presentársela a sí mismo sin arruga y sin mancha. Amén. Así que la seguridad de la iglesia debe ser que no es una viuda. Amén. Ni está desamparada. Tiene un marido, el cual es un rey de reyes y un señor de señores. Por eso es que tenemos que estar seguros. Si el marido cuida de su mujer, cuánto más Cristo cuida de nosotros, la iglesia. Pero continuando en cuanto al conocimiento de Dios y que es una revelación, no es un misterio que no se pueda alcanzar. ¿Cómo es que se alcanza? Por medio de la fe. Pero la fe no es de todos. Aún en Israel, aunque ellos tenían un conocimiento de Dios, Dios les confundió, dándoles un espíritu de estupor, ojos para ver y no ver, oídos para oír y no escuchar, para que no se conviertan a fin de que sean sanados. Pero no es que eran desechados, sino que Dios tenía un plan con toda la humanidad. ¿Y cómo vamos a ver que es por medio de la fe? Mirando justamente las Escrituras. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 37. Está hablándole Jesús a sus contemporáneos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 37, les dice lo siguiente. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. A causa de que no tenía cabida la palabra de Dios, no se podía generar la fe. Por eso no le podían glorificar al Señor. Pero todos los que iban delante de ellos, las prostitutas, los publicanos, los que le glorificaban al Señor, ¿qué era lo que había entrado en sus corazones? La palabra del Señor. Habían entrado las palabras de Dios a sus corazones.
Cuando la palabra de Dios entra en un corazón se genera la fe. Ellos no le podían glorificar al Señor como tal. ¿Por qué? Porque no habían entrado las palabras que Él hablaba. Le dijo, mis palabras no tienen cabida en vosotros. Así también elogió a Pedro cuando le dijo, bienaventurado Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque había recibido el testimonio de Dios acerca de que Jesús era el Cristo, el Mesías enviado. Vamos a seguir leyendo el versículo 38 del capítulo 8 y vamos a profundizar un poco más. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, de la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Entonces fíjese que aquí comienza a marcar una distinción Jesús. Porque comenzamos leyendo diciendo, sé que sois descendencia de Abraham. Pero luego le dice, Abraham no es vuestro padre. Porque si fuera vuestro padre, haría las mismas obras que Abraham. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Porque por un lado le dice que era la descendencia de Abraham, pero luego le dice que no era el padre. Para que lo podamos entender, vayamos a Romanos. Pablo lo explica. En el capítulo 4, en el verso 16, así lo explica el apóstol Pablo. Que no son todos hijos de Dios o descendientes de Abraham los que son según la carne, sino los que son según la fe. Vamos a leer. Por tanto, dice Romanos capítulo 4, verso 16, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser Padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Así que no son descendientes de Abraham los que son según la sangre, lo cual corresponde a la descendencia de Israel, sino ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Los que somos de la fe. Yo no tengo ninguna relación tal vez con la sangre de Abraham, aunque la Biblia dice claramente, ¿no?, que de una sola sangre hizo todo linaje de los hombres. Pero no nos vamos a poner a explicar eso en profundidad. Pero lo cierto es que soy un gentil entre los hombres. Amén. No soy un judío, sino un gentil entre los hombres. Pero Dios, por medio del Evangelio, llegó a mi vida, dándome un nuevo nacimiento, el cual no es engendrado por carne, ni sangre, ni de voluntad de varón alguno, sino por la voluntad de Dios. Y al darme un nuevo nacimiento, ya no me identifica con Adán, me identifica con Cristo, en el cual Dios dio la promesa a Abraham allí en Génesis, ¿se acuerda? Capítulo 12, diciendo, y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Así que somos benditos en Cristo Jesús. Entramos a formar parte de la familia de Dios. Amén. Entonces, no es un misterio que no puede ser alcanzado. ¿Cómo el hombre puede alcanzar esta gracia? Creyendo. Para poder creer plenamente,
uno tiene que ser sincero. ¿Qué significa? Tiene que desechar su propia idea. No significa que no van a venir ideas, dudas, pensamientos contrarios. Vienen. Amén. Pero por eso es que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros. Por eso es que meditar en estas cosas nos es provechoso. ¿Por qué? Porque mediante la meditación de estas cosas nosotros conocemos nuestro verdadero origen, que fuimos creados en Cristo, que hemos tenido un nuevo nacimiento. Conocemos que Dios le ha placido el revelarnos a Cristo y que Cristo nos muestra el gran amor con que Dios nos amó al enviarle a este mundo a morir por nosotros. Amén. Así que Dios nos envía a Cristo y Cristo nos retorna al Padre. ¿Me comprende? Dios nos envía a Cristo para que podamos reconciliarnos para con Él y Cristo nos lleva nuevamente al Padre, para que nosotros podamos tener plena comunión con Él. Por eso es que podemos acercarnos con confianza. ¿Cómo es que nos acercamos con confianza? Cuando somos libertados de la culpa del pecado. Mientras el creyente o el hombre o la mujer, porque si decimos creyente, tenemos que decir lo que verdaderamente significa. Un creyente es alguien que tiene por fundamento la palabra de Dios, cuya verdad para su vida es la palabra de Dios. Amén. Mientras el hombre y la mujer va desechando su pensamiento, su idea de lo que es Dios, de lo que es la vida, y se va llenando de la palabra del Señor y va teniendo por fundamento de vida y el fundamento de su fe la palabra de Dios, entonces ahí la relación comienza a cimentarse, la relación comienza a fortalecerse. Amén. La relación comienza a ir creciendo y desarrollándose. Mire, hay mucha gente que dice, no podés conocer a Dios si no orás, si no ayunás. Yo no soy una persona de mucha oración, y mucho menos de mucho ayuno. Amén. No soy ni de mucha oración ni de mucho ayuno. Amén. Sin embargo, por la gracia de Dios hay cosas que voy conociendo, que no me fueron revelados por la oración, ni tampoco por el ayuno, sino me fueron revelados por el oír la palabra de Dios. Por eso quiero decirle que hay personas que el ayuno y la oración lo tienen como una jactancia, como una práctica espiritual, que por cierto es buena. Hay prácticas espirituales o duro trato con el cuerpo, que es bueno, pero que no tiene provecho ninguno en cuanto a los apetitos de la carne. No tiene ningún provecho en cuanto a los apetitos de la carne. Es cierto que si estoy orando, si estoy ayunando, no voy a estar pensando en cosas malas, ni haciendo cosas malas. Amén. Pero el desarrollo del cristiano viene por la fe. Y la fe es por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Y eso no significa que esté todo el día escuchando mensajes, enseñanzas, o todo el día leyendo. Significa que lo que por la gracia de Dios recibo, lo creo. Lo doy por verdad. A pesar de que tenga otra idea y otro pensamiento, lo desecho. Pero si Dios dice que yo soy justo, que todos mis pecados ya fueron lavados, que Él quitó el pecado del mundo. Es más, el profeta dice que lo arrojó al fondo, lo echó a sus espaldas y al fondo de la mar para nunca más tener memoria de ellos. El autor de los Hebreos lo vuelve a recordar, añadiendo el Espíritu Santo, Hebreos 10:17. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. ¿Cómo la persona entonces entra en una relación plena con Dios, a conocerle plenamente, sin llevar la culpa del pecado? Mientras llevamos la culpabilidad del pecado, estamos como Israel, teniendo que llevar sacrificio, teniendo que invocar, como hacen tantos lugares.
que invocan la sangre de Cristo para que los limpie. ¿Cómo vamos a invocar esa sangre? Esa sangre ya fue vertida. Esa sangre testifica, esa sangre aboga delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer que con esa sangre ya fui justificado, ya fui santificado, ya fui hecho perfecto. Por eso el justo cae y se levanta. ¿Cómo se levanta? ¿Cómo es que está firme? ¿Cómo se encuentra el pie? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar por aquí en esta mañana. Pero quiero seguir continuando a hablar sobre este tema. Algo que es muy importante. Creo que es necesario que los creyentes nos edifiquemos en esta palabra. Amén, en cuanto a lo que es el conocimiento de Dios, el conocimiento verdadero. Por eso vamos a orar y luego vamos a seguir compartiendo sobre este tema. Aquellos que tal vez no puedan seguir acompañándonos en las reuniones, sepa que puede escuchar las enseñanzas una y otra vez, mirando con su Biblia, corroborando que lo que se le está hablando y se está enseñando procede de la Biblia, que no viene del corazón del hombre ni del pensamiento del hombre, sino de lo que la Escritura dice. Y allí podrá entonces ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, porque nos has, Señor, concedido tu palabra y por medio de ella el entendimiento de la obra consumada. Y cómo la revelación de Dios, o sea, el conocimiento de Dios verdadero, no es algo imposible de alcanzar para el hombre, ni requiere de mucha inteligencia, Señor, ni de un gran estudio de las Escrituras. Y con esto no quiero decir que desechamos el estudio de las Escrituras, sino que requiere del creer, Señor. Requiere de que pueda tener cabida tu palabra en nuestros corazones. Así, Señor, como la mujer que en aquel día cuando te escuchaba, Señor, alabó tu nombre y alabó a la mujer que te amamantó, diciendo, bienaventurados los pechos que te amamantaron. ¿Qué es lo que habrá oído? ¿Cuál habrá sido la palabra que impactó su corazón? Pero por cierto pudo alabarte. Así como el ciego al costado del camino que esperaba el poder ser sanado y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que estaba creyendo, Señor, que ciertamente tú eras el Cristo enviado y que podías sanarle. Así, Señor, también nosotros hemos creído en ti para la salvación y para la vida eterna. Por lo que te damos gracias, porque te has placido en revelarnos a Jesucristo y por medio de Él hoy tenemos acceso con confianza al trono de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que
consiga una Biblia. A que consiga una